su venia. Adelante. Diputada Presidente. Doctor José Antonio González Anaya, sea bienvenido. El Movimiento Ciudadano observamos una de las crisis más grandes de la historia de México. Los niveles de pobreza son injustificables, como se reconoció en este mismo pleno la semana pasada durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social. La realidad refleja un gobierno que no ha sabido sortear la situación que atraviesan millones de mexicanos, que no ve reflejadas en su calidad de vida ninguna de las grandes reformas estructurales de las que tanto se habló en este sexenio. Al inicio de esta administración nos prometieron unas tasas de crecimiento cercanas al 5% anual. Hoy la realidad es que no estamos ni siquiera por la mitad de ese pronóstico. Aunado a esta situación, la inflación sigue aumentando y con ello el precio de los productos básicos para la subsistencia de las familias. En cuanto a los tipos de cambio peso-dólar, tampoco se ha podido hacer frente ante la valoración del dólar o la devaluación de nuestra moneda. En resumen, pareciera que no existe una certeza financiera para el país y mucho menos para las familias mexicanas, porque hay que hacer una diferencia entre la estabilidad económica del país y la de las familias. De ellas son por las que estamos hablando hoy en la tribuna. Otro tema que ha pegado enormemente a la economía de las familias es el aumento a las gasolinas. Tan solo en el último año se han incrementado alrededor del 18%, lo que ha provocado una escalada de precios que el gobierno federal tampoco ha sabido hacerle frente. Aunado a este bajo crecimiento, en materia de recaudación, tampoco estamos bien. De los países de la OCDE, México se mantiene entre los 6 países con menos ingresos tributarios locales. El Movimiento Ciudadano nos preocupa también que en los presupuestos de egresos de la Federación en los últimos 3 años, el gasto de inversión se ha visto reducido de manera importante, pues para el 2015 se presupuestó un monto de 874,530 millones de pesos. En el 2016 se redujo a 738,868 millones de pesos. Y para el 2017 se redujo aún más, para quedar en 558,657 millones de pesos, es decir, 48% menos en términos reales que en el 2015. Señor secretario, me permito referir las palabras que en abril de 2014 expresó el presidente Peña Nieto en la presentación del Plan Nacional de Infraestructura. A mayor y mejor infraestructura, hay más oportunidades de atraer inversiones y generar empleo y mejorar el ingreso de las familias. Ante este panorama, queremos consultarle de manera directa, señor secretario, ¿cuáles fueron los factores para tener un crecimiento tan bajo? ¿Por qué no se cumplió con la promesa del crecimiento del 5%? ¿Es cuánto, señor secretario? Para dar respuesta, tiene la palabra el ciudadano José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta. Adelante. Muchas gracias, diputado Jorge Alcibiades García Lara, por sus comentarios y sus preguntas. Vale la pena quizás hacer dos reflexiones al respecto de sus comentarios. Uno es el bajo crecimiento y sí, quisiéramos crecer más. Es, como lo comenté en mi intervención inicial, el crecimiento de 2.5 es un crecimiento sólido, ha sido un crecimiento sostenido y constante, pero no es el crecimiento al que aspiramos y al que quisiéramos tener. Una buena parte de esta explicación tiene que ver con el entorno externo. Se cayó el precio del petróleo 71%. Para darnos una idea, el precio del petróleo en los 80s se cayó 20%. Y eso se tradujo en una contracción de la economía de 5%. A principios del 2000 se cayó 31% y la economía se contrajo 3%. En el 2008 y 2009 se cayó a la mitad y la economía se contrajo casi 9%. El hecho de que se haya podido caer el precio del petróleo 71% y hayamos crecido, habla de la fortaleza de la economía mexicana que se ha venido construyendo a lo largo de mucho tiempo, que sus fuentes de crecimiento son diferentes
y que sus fuentes de crecimiento van más allá de la parte petrolera. Hoy somos una de las economías que más manufacturas exporta. Hace muchos años no se hubiese pensado que México sería una potencia manufacturera automotriz o que fuese a tener una industria aeroespacial que hiciera que más del 90% de los aviones nuevos tengan una parte mexicana. Así que, sin duda, comparto que debemos aspirar a crecer más y para ello tenemos que seguir tomando medidas para hacer que la economía crezca más. Su segunda reflexión viene alrededor de la inversión, que está relacionada. Aquí el tema fue que durante esta administración, además de los choques que tuvimos, existió un aumento importante del gasto no programable. Las pensiones aumentaron de manera muy importante, 35% en términos reales. Hemos comentado abiertamente el costo financiero creció y cuáles fueron sus razones. El gasto corriente se mantuvo constante en términos reales en el sector público. Los servicios personales, de hecho, se mantuvieron casi exactamente en el mismo lugar para los ramos administrativos, en cerca de 320,000 millones de pesos. Sin embargo, todo esto no fue suficiente y lo que ocurrió alrededor de la inversión fue que se redujo la inversión, pero la fuente de la reducción de la inversión viene precisamente del sector petrolero. Y esto ocurrió no solo en Pemex, sino en todas las empresas petroleras del mundo, porque el precio del petróleo se cayó. Así que hacia adelante hemos venido buscando recuperar la inversión en Pemex y se tratará de que la inversión en Pemex hacia adelante aumente y en todo el sector energético aumente y eso también logre materializar mayores fuentes de crecimiento. Muchas gracias, diputada presidenta. Para hacer comentarios tiene la palabra el diputado Jorge Alcibiades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 2 minutos. Con su venia, señor presidente. Adelante. Señor secretario, con base al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, entre el 2009 y 2017, el gasto de inversión bajó en un 4% anual en términos reales, mientras que el gasto corriente del Gobierno federal aumentó en este mismo periodo de tiempo en 2.8%. Es una preocupación que tengamos una disminución en el gasto de inversión para crecimiento. Quiero aprovechar, señor secretario, esta tribuna, a nombre de los diputados del Movimiento Ciudadano, a nombre de todos los bajacalifornianos, porque su servidor es diputado federal por Baja California, para pedirle, por favor, que su apoyo y compromiso total para resolver el tema de la garita Mexicali-Río Nuevo, proyecto que se vio afectado en su presupuesto con una reducción de 280 millones de pesos. Es importante mencionarle, señor secretario, que de la adecuada construcción de esta obra depende en mucho la vida económica de la ciudad de Mexicali, especialmente de su centro histórico y de su distrito médico. La capital de los bajacalifornianos merece, por su importancia de cruce fronterizo, siendo el número 4 del mundo, una obra de infraestructura a su altura. Le pedimos, señor secretario, su compromiso total y que respalde usted, por favor, a la ciudad de Baja California, Mexicali, para resolver este tema. Le agradezco mucho.